Esta es la clase 9, parte 5, que trata sobre la continuidad uniforme de funciones en compactos, en conjuntos compactos. Vamos a ver un teorema muy importante que permite deducir en una cierta cantidad de casos la continuidad uniforme de una función. El teorema de Heine dice que si el conjunto K es un conjunto compacto de RQ y la función f con dominio en K es continua, entonces la función f es uniformemente continua. Se puede también aplicar a conjuntos que no son compactos pero son acotados, agrandando el conjunto, agregándole su frontera para que quede un compacto más grande. Si la función se puede extender a un conjunto compacto más grande que el lado, aplicando el teorema de Heine, es uniformemente continua en ese compacto más grande, y por lo tanto es uniformemente continua en cualquier subconjunto de él, en el subconjunto dado en particular. Para demostrar el teorema de Heine vamos a proceder por absurdo. Suponemos que no se cumple la definición de continuidad uniforme. Es decir, no es cierto que para todo épsilon positivo exista un delta que verifique la afirmación dada en la definición de continuidad uniforme. Si no es cierto que para todo épsilon existe un delta adecuado, es porque hay un épsilon 0, positivo, tal que ningún delta positivo es adecuado. Es decir, para todo delta positivo, en particular para delta igual a 1 sobre n, existe una pareja de puntos, que los llamo P sub n y Q sub n, que están en K, que no cumplen la afirmación dada en la definición de continuidad uniforme. Es decir, los dos puntos distan menos que 1 sobre n, pero f de P sub n menos f de Q sub n es mayor o igual que épsilon 0. Bueno, esto resulta de negar la definición de continuidad uniforme en el compacto K. Y es la hipótesis de absurdo. Como f de P sub n menos f de Q sub n es mayor o igual que epsilon 0 para todo n, entonces ellas mismas y cualquier sucesión, la norma de la diferencia, la distancia entre ellos, no puede tender a 0. Resumiendo, tenemos entonces dos sucesiones P sub n y Q sub n de puntos en el compacto K, que distan entre sí menos que 1 sobre n, que era el delta que habíamos elegido, y tal que al aplicar la función f a ellos, la distancia de f de p de i sub n y f de q de i sub n no tiende a 0, tampoco tiende a 0 entonces para cualquier subsucesión de p sub n y de q sub n. Por otro lado, por hipótesis sabemos que K es compacto y la sucesión P sub n es de puntos de K y la sucesión Q sub n también. Por la propiedad de compacidad secuencial, en todo compacto, toda sucesión en un compacto tiene una subsucesión convergente a un límite que pertenece al compacto. Entonces existe una subsucesión P y sub n que tiende a P que pertenece a K. Y de ella una subsucesión Q y sub n que tiende a Q perteneciente a K. Tomo la misma secuencia de índices y sub n. Primero tomo la subsucesión de los P sub n, ahí tengo una secuencia de índices, y con esa secuencia de índices tengo una subsucesión de Q, de la cual tomo una subsucesión que tienda a Q en K. Por lo tanto tenemos que la distancia de P sub i n a Q sub i n tiende, por la continuidad de la función distancia, a P menos A, porque P sub i n tiende a P y Q sub i n, perdón, P menos Q debería decir acá, porque P sub i n tiende a P y Q sub i n tiende a Q. Q y A es el mismo punto. Por otro lado, sabemos que la distancia de P sub i n a Q sub i n es menor que 1 sobre i n, porque así habíamos construido al principio en lo que está recuadrado en azul la sucesión P sub n y Q sub n.
Y eso tiende a cero cuando n tiende a infinito, porque la sucesión de índices es creciente en la subsucesión. Por lo tanto, si tiende a cero y tiende a la distancia entre P y A, es porque la distancia entre P y A es cero, por la unicidad del límite. Por lo tanto, el punto P coincide con el punto A. Tenemos entonces que f de P y sub n menos f de Q y sub n, por la continuidad de la función f y por la continuidad de la distancia, tiende a la distancia entre f de P y f de A. Pero como P coincide con A, f de P coincide con f de A, ya que el valor de la función en cada punto es uno solo, y por lo tanto ese límite es cero. Así que por un lado hemos llegado al principio en lo que está recuadrado en verde, que f de P sub i sub n menos f de Q sub i sub n norma tiende a cero, y por otro lado, no tiende a cero, perdón, y por otro lado al final en esta pantalla hemos llegado a que sí tiende a cero, y eso es un absurdo.